Buenas tardes. En esta sesión vamos a tratar el tema del Tribunal Constitucional, órgano regulado en el título 9 de la Constitución como órgano independiente, como veremos a continuación. El régimen jurídico aplicable, título 9 de la Constitución, artículos 159 a 165, Ley Orgánica 2/79 del Tribunal Constitucional y el Acuerdo de 5 de julio del 90 por el que se aprueba el reglamento de organización y personal de dicho órgano. Vamos a comenzar dando una definición y una serie de características que nos ubiquen en la naturaleza de ese Tribunal Constitucional. La primera de ellas se extrae del artículo 1 de su propia ley orgánica, que lo define como supremo intérprete de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido únicamente a la Constitución y a su propia ley orgánica. Es único en su orden y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. A este respecto procede indicar que el artículo 123 de la Constitución, que se refiere al Tribunal Supremo, señala que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, lo que quiere decir que el Tribunal Supremo tiene sus propios órdenes, civil, penal, contencioso administrativo, social y militar, mientras que el Tribunal Constitucional tiene un orden propio, el de garantías constitucionales. Por lo tanto, podemos afirmar que el Tribunal Constitucional no es poder judicial, es un órgano al margen de ese poder judicial al que legalmente se le atribuye una jurisdicción propia, la garantizar la supremacía de la Constitución. Como indicamos, como característica es importante indicar que es un órgano jurisdiccional especial no integrado en el Poder Judicial. Es un órgano pasivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que para que se pronuncien debe instarse su decisión, es decir, el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional una ley, por ejemplo, salvo que alguno de los órganos legitimados haya solicitado dicha declaración. A este respecto, en este carácter de órgano pasivo no entra el hecho de que pueda acordar la práctica de prueba o de oficio indicar que comparezca algún interesado, es decir, una vez iniciado el procedimiento ya sí tiene el carácter de órgano activo, pero hasta entonces se considera órgano pasivo. El procedimiento ante el tribunal es gratuito, sin perjuicio de que pueda condenar en costas por temeridad, mala fe, etcétera. Y en ningún caso se puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional, al que además la última reforma de la ley le dio la posibilidad de anular actos o resoluciones de otros órganos que menoscaben su jurisdicción. En este sentido, para que pueda anular un acto o resolución de otro órgano que menoscabe su jurisdicción, tiene que hacerlo motivadamente y previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que dictó el acto. Es importante, de cara a los exámenes, conocer las características de las resoluciones de carácter especial que emite el Tribunal Constitucional. Estas resoluciones son sentencias, autos y providencias. Se indica que estas resoluciones no podrán ser enjuiciadas por ningún otro órgano jurisdiccional del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? A que en ámbito nacional no procede el nuevo enjuiciamiento de una sentencia dictada por el propio tribunal. Lo que sí procede, como sabréis por la práctica, es la posible acudir respecto de una sentencia del Tribunal Constitucional al ámbito internacional, en concreto al Tribunal de Derechos Humanos, ¿vale? Donde sí es posible recurrir una sentencia del tribunal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra ley orgánica habla del ámbito nacional, al margen de lo que expongan al respecto los tratados internacionales. Por lo tanto, respecto a las sentencias tenemos que tener muy claro que la decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia. Las sentencias es obligatorio que se publiquen en el BOE con los votos particulares si los hay. Estos votos particulares son las opiniones de los magistrados que desean su publicación justo después de la sentencia. Estos votos particulares no tienen por qué ser contrarios al fallo. Pueden estar de acuerdo con el fallo, pero exponer simplemente una aclaración o una opinión al respecto. Estas sentencias tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Al margen, como hemos dicho, de lo que digan los tratados internacionales, en una pregunta de test siempre debemos indicar que contra las sentencias del tribunal no cabe recurso alguno, porque estamos hablando de ámbito nacional. Lo que sí se permite en el plazo de 2 días hábiles desde la notificación de la sentencia es solicitar la aclaración de la misma.
Las sentencias, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, que declaren la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley y las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos, desde el mismo momento de su publicación. Respecto a las restantes resoluciones, autos y providencias, la ley te indica que las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adoptarán en todo caso la forma de auto, salvo que la ley disponga otra cosa. Las demás resoluciones, si deben ser motivadas, serán autos y si no, providencias. Tanto los autos como las providencias son resoluciones que resuelven trámites en el proceso constitucional. Por ejemplo, cuando se hace una denegación de prueba, dado que tiene que ser motivada, se hará por auto. Si en cambio lo único que se va a hacer es emplazar a la parte para que comparezca, esa comparecencia, dado que no es necesaria la motivación, será una providencia. Contra los autos y providencias sí cabe recurso de súplica en plazo de 3 días hábiles, que será resuelto en 2 días hábiles posteriores. Pasando a la composición del Tribunal Constitucional, debemos indicar que el mismo se compone de 12 magistrados nombrados por el Rey. Dado que los actos del Rey deben ser, o al Rey se le deben de proponer esos magistrados, dado que no tiene capacidad de decisión propia, la propuesta de los 12 magistrados se realiza 4 por el Congreso por mayoría de 3/5, 4 por el Senado por idéntica mayoría. En este caso, de acuerdo con la última reforma, el Senado no selecciona libremente a esos magistrados, sino que los selecciona entre los propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas, pudiendo proponer cada una de las asambleas un máximo de 2 candidatos. Otros 2 magistrados por el Gobierno y los 2 últimos por el Consejo General del Poder Judicial. La elección corresponde dentro de este órgano al Pleno por mayoría de 3/5. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional: es necesario ser español, magistrado, fiscal, profesor de universidad, funcionario público o abogado. Todos ellos, y esto no es una categoría más, sino un requisito aplicable a cualquiera de ellos, ¿vale? A cualquiera de las categorías expresadas, cualquiera de ellos tiene que ser además jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la función. El mandato es de 9 años y el tribunal se renueva por terceras partes cada 3. En este sentido, la disposición transitoria 9ª de la Constitución explica cómo se comienza esta renovación. El Tribunal Constitucional se puso en funcionamiento en 1980. La Constitución es del 78 y preveía cómo comenzar esas rotaciones. De manera que esa disposición transitoria indica que el tribunal tiene que dividirse en 3 grupos, ¿vale? En 3 partes. 4 magistrados propuestos por el Congreso, 4 por el Senado y los otros 4 en los que se unen los 2 propuestos por el Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Esa disposición transitoria indica que, puesto en funcionamiento el Tribunal Constitucional, transcurridos 3 años de mandato, se hará un sorteo entre los 3 grupos y el que resulte afectado procederá a la salida y a la renovación del mismo, es decir, en el inicio del tribunal y para comenzar las renovaciones, uno de los 3 grupos de magistrados solo estuvo 3 años. Posteriormente, pasados otros 3 años, es decir, ya 6 de mandato del Tribunal Constitucional, entre los 2 grupos no afectados por el sorteo anterior, se hará un nuevo sorteo, de manera que el nuevo grupo, que habrá estado 6 años de mandato, deberá salir y renovarse. Posteriormente, 3 años después, el último grupo que queda, al que no le ha afectado ninguno de los sorteos, ya ha estado 9 años y procede su renovación. Por lo tanto, actualmente todos los magistrados están 9 años y cada 3 años se van 4 de ellos. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional no es reelegible, salvo que se haya permanecido en el mandato un plazo inferior a 3 años. Los magistrados del Tribunal Constitucional prestarán juramento o promesa ante el Rey y pasarán, en su caso, a la situación de servicios especiales. Respecto a las incompatibilidades, tenemos que tener en cuenta que tanto la Constitución como la Ley Orgánica prevén las mismas. Por lo tanto, uniendo ambos preceptos, debemos señalar que el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con el mandato del Defensor del Pueblo, diputado y senador,
todo mandato representativo, cualquier cargo político o administrativo, el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial y fiscal, empleos en tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Cuidado con la siguiente, el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos y sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos. Por lo tanto, no se está prohibiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional que se afilien a un partido político o a un sindicato, por ejemplo, sino que se le prohíben la realización de funciones directivas o el empleo a su servicio, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles, y en lo demás se indica que los miembros tendrán las incompatibilidades propias de los del Poder Judicial. En lo demás quiere decir que en las cuestiones que ya se han tratado, como por ejemplo las relativas a partidos políticos o sindicatos, no se aplica la incompatibilidad de miembros del Poder Judicial. Ya hemos indicado qué puede desarrollar un magistrado del Tribunal Constitucional en este ámbito, que son funciones directivas, que es lo que no puede desarrollar, ni funciones directivas ni emplearse a su servicio. ¿De acuerdo? Respecto al cese, cabe por renuncia, en cuyo caso procederá la declaración del presidente, al igual que en el supuesto de expiración del plazo y fallecimiento. En los casos de incompatibilidad, incapacidad, será el Pleno por mayoría simple. Dejación de los deberes del cargo, violar la reserva propia de su función. A ver, la violación de la reserva propia de su función implica que no se guarde la discreción debida en relación con los asuntos del Tribunal Constitucional. Hay cuestiones que deben mantenerse en secreto, por ejemplo, la votación del presidente se indica en la ley orgánica que es secreta. Bien, pues dar publicidad a ese hecho sería violar la reserva propia de la función. Y por último, responsabilidad civil o penal, en que también será el Pleno por mayoría de 3/4 partes de sus miembros. Una vez elegidos los 12 magistrados y nombrados por el Rey por ese periodo de 9 años, procedemos a la elección del presidente. El presidente es elegido por el propio Pleno del Tribunal y nombrado por el Rey. Tiene un mandato de 3 años renovable por una sola vez. Tenemos en cuenta que cada 3 años se renuevan 4 miembros del tribunal, por lo tanto, con cada renovación de 4 miembros se designa un presidente, siendo posible que en 2 ocasiones de forma consecutiva la misma persona sea designada. Las votaciones tienen que ser secretas en el Pleno. Será elegido el que en primera votación alcance mayoría absoluta y en segunda votación mayoría de votos. En caso de empate se repite la segunda votación y si subsiste ese empate será elegido el magistrado de mayor antigüedad y en su defecto el de mayor edad. Veremos que todos los empates, incluidas las suplencias, se resuelven del mismo modo en el Tribunal Constitucional. Respecto al vicepresidente, es nombrado por el mismo procedimiento y periodo que el presidente y es el encargado de suplir al mismo en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Luego las mayorías y el nombramiento por el Rey, así como el mandato, son aplicables a ambos. En relación con el resto del personal, tenemos un secretario general que es elegido por el Pleno y nombrado por el presidente entre los letrados. Esos letrados, hay parte que acceden por concurso oposición y parte que son de libre designación. Respecto de concurso oposición se exige que no sobrepasen el máximo de 16 letrados. También están los secretarios de justicia y el resto de personal funcionario adscrito al Tribunal Constitucional. En relación con la organización de este tribunal, el tribunal actúa en pleno, en sala o en sección. El Pleno está integrado por todos los miembros del Tribunal Constitucional. La preside el presidente, en su defecto el vicepresidente, en su defecto el magistrado de mayor antigüedad y en caso de igual antigüedad el de mayor edad. El quórum es de 2/3 de los miembros que en cada momento compongan al tribunal, es decir, si la composición del tribunal en ese momento tiene 12 miembros, serán 8 los que tengan que estar presentes para adoptar acuerdos. Ahora bien, hay veces que el tribunal, por ceses, incompatibilidades u otras causas, queda con menos miembros. Si fuesen 10, de acuerdo, bajamos el quórum de 2/3 y lo tomamos sobre 10, no sobre 12, porque es de los miembros que en cada momento compongan el tribunal. Los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros presentes, salvo que se establezca otra mayoría especial, teniendo el presidente voto de calidad. Esta mayoría se aplica también en el caso de los acuerdos de las salas.
La convocatoria la hará el presidente por propia iniciativa o cuando lo soliciten al menos 3 magistrados y con una antelación como regla general de 3 días. Se indica además que el secretario general acudirá con voz y sin voto a las reuniones cuando así lo solicite el presidente. Respecto a las salas, el tribunal consta de 2 salas integrada cada una de ellas por 6 magistrados. La sala primera la preside el presidente y la sala segunda el vicepresidente. Por lo tanto, la sala primera la preside el presidente, en su defecto el magistrado de mayor antigüedad y en su defecto el de mayor edad. El quórum también es de 2/3 de los miembros que en cada momento las compongan. Si son 6 magistrados, deberán estar presentes 4. Pero pasa igual que lo expuesto con el pleno. Si son menos, se computa sobre el número que sean en ese momento. Los acuerdos, como ya os he indicado, mayoría de miembros presentes, salvo que se disponga otra cosa, y la distribución de asuntos entre las salas la hace el pleno a propuesta del presidente. Por último, en relación con las secciones, el pleno y las salas se indica que podrán constituir secciones para el despacho ordinario de los asuntos o la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, teniendo en cuenta que las secciones también pueden conocer del recurso de amparo. Están integradas por 3 magistrados, el respectivo presidente y 2 más. El quórum es de 2 miembros y si hay discrepancia tendrán que estar los 3. Como dato de actualidad os indico que actualmente existen 4 secciones, 2 por cada una de las salas. En relación con las competencias podemos clasificarlas del siguiente modo. Los procedimientos para la declaración de inconstitucionalidad, que son el recurso y la cuestión. No existen más procedimientos que estos 2 para declarar una norma con rango de ley inconstitucional. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que si el tribunal, después o al tramitar un recurso de amparo o un conflicto positivo de competencias, observa que, un recurso de amparo o un conflicto en defensa de la autonomía local, observa que alguna norma con rango de ley es inconstitucional, podrá plantearse la autocuestión de inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se está habilitando al tribunal a que, dado que ya se ha instado su decisión a través bien de un recurso de amparo o bien de un conflicto en defensa de la autonomía local, pueda por sí mismo y una vez verificada la inconstitucionalidad de una ley, dado que en una sentencia de amparo o en una sentencia de conflicto en defensa de la autonomía local no puede declarar inconstitucional una norma, se autoplantee la cuestión de inconstitucionalidad y la tramite como cualquier otra cuestión planteada por un juez o tribunal. En segundo lugar, el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. Al respecto, procede a indicar que está regulado en el artículo 95 de la Constitución. Es un paso previo a la firma de un tratado, porque respecto de los tratados internacionales existe un paso a priori y otro a posteriori. El paso a priori es este, es decir, antes de su firma se permite que el Gobierno o cualquiera de las cámaras le soliciten al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si hay contradicción de la Constitución con el tratado que se va a firmar. En este sentido, si bien la solicitud de esta información no es no es preceptiva, el dictamen que emite el Tribunal Constitucional es vinculante. La tramitación se realiza del siguiente modo. Hay 3 legitimados, Gobierno, Congreso y Senado. Cualquiera de ellos se dirige al tribunal solicitando que se pronuncie sobre la existencia o no de contradicción entre un tratado y la Constitución. El tribunal, durante plazo de un mes, da traslado para efectuar alegaciones a los otros 2 legitimados que no han presentado la solicitud. Transcurrido ese plazo y en nuevo plazo de un mes, el tribunal emitirá un dictamen que es vinculante. Este control se ha utilizado en 2 ocasiones. En el caso del Tratado de Maastricht, cuando el Gobierno preguntó al Tribunal Constitucional antes de su firma y el Tribunal indicó que había que agregar al artículo 13.2 los términos o la expresión y pasivo. Y en segundo lugar, en relación con la Constitución Europea, que no llegó nunca a entrar en vigor. También está en el recurso de amparo. Los conflictos constitucionales, que son de 3 tipos, los de competencias, que oponen al Estado con las comunidades autónomas o a estas entre sí, los de atribuciones,
que oponen a los órganos constitucionales del Estado representativos de los tres poderes, es decir, Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial. Y los conflictos en defensa de la autonomía local, que fueron introducidos 20 años después de la aprobación de la Ley Orgánica. Es decir, fueron introducidos por la Ley Orgánica 7/99. Por lo tanto, es otro paso que incrementa y que permite verificar la importancia que los entes locales han ido adquiriendo en el ámbito de la administración, ¿vale? Y de la gestión ciudadana por esa cercanía al ciudadano. También están las impugnaciones del artículo 161.2 de la Constitución, que veremos en último lugar, ya que al final suponen un cajón desastre y un precepto aplicable a varias de las competencias que hemos especificado. Además, hay otras competencias como las anulaciones en defensa de jurisdicción, que ya hemos indicado motivadamente y previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que dictó el acto. La verificación de los requisitos de los magistrados, sus recusaciones y cese o la elaboración de su presupuesto. Vamos a ver los procedimientos para la declaración de inconstitucionalidad. El objeto de ambos procedimientos es el mismo, es decir, lo que puede declararse inconstitucional es igual en el caso de un recurso que de una cuestión de inconstitucionalidad. En este sentido, el objeto de ambos procedimientos serán bien los estatutos de autonomía u otras leyes orgánicas, bien las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley del Estado o de las comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también se puede declarar inconstitucional un decreto ley o un decreto legislativo. Los tratados internacionales, aquí tenemos el paso a posteriori, es decir, previamente a la firma se puede plantear el control previo de inconstitucionalidad y con posterioridad a la firma del tratado se puede plantear un recurso de inconstitucionalidad. Ambos procedimientos no son incompatibles, es decir, que respecto de un tratado internacional se haya solicitado al tribunal el control previo, no implica que respecto del mismo no se pueda plantear un recurso de inconstitucionalidad. También es susceptible de declaración de inconstitucionalidad los reglamentos de las cámaras o de las asambleas de las comunidades autónomas. Sabéis que los reglamentos del Congreso y el Senado son normas con rango de ley, por lo tanto son susceptibles de inconstitucionalidad. Debemos añadir que en base a la última modificación existen en las normas forales fiscales de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de unas competencias específicas que se amparan en la disposición adicional primera de la Constitución, que reconoce el derecho de los territorios forales y reconocidos en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco. Estos órganos, los órganos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que constituyen regímenes provinciales especiales según se ve en la Ley de Bases de Régimen Local, tienen facultada la posibilidad, dado su régimen especial, de dictar normas fiscales, pero como no tienen capacidad para dictar normas con rango de ley, serán normas fiscales sin rango de ley. ¿Qué ocurría hasta la modificación? Las normas fiscales de estos territorios, por no tener rango de ley, escapaban al control de la constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Se modificó la Ley Orgánica, disposición transitoria quinta de la misma, y a partir de ahí estas normas forales fiscales, a pesar de no tener rango de ley, dada su materia y dada su equiparación al resto del territorio, son susceptibles de recurso y de cuestión de inconstitucionalidad. Centrándonos ya en el primero de los procedimientos, que es el recurso de inconstitucionalidad, su conocimiento corresponde al Pleno, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las salas en el trámite de admisión. Esto quiere decir que una vez que el Pleno verifica la admisibilidad de ese recurso, si observa que la aplicación de doctrina respecto del mismo ya se ha realizado en anteriores sentencias, lo único que hace es trasladar esa doctrina junto con el recurso a las salas, que únicamente tienen que aplicarla al supuesto concreto. Están legitimados el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos y asambleas de las comunidades autónomas, pero estos dos últimos solo en caso de normas estatales que afecten a su autonomía. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma, debemos entender lo que conocemos habitualmente como Consejo de Gobierno.
El plazo general para presentar un recurso de inconstitucionalidad es el de 3 meses. Si bien ese plazo de 3 meses puede ser ampliado a 9. ¿Se tienen que dar qué requisitos? Pues que los legitimados sean o bien el presidente del gobierno o bien el órgano colegiado ejecutivo de una comunidad autónoma, es decir, alguno de los legitimados ejecutivos. Además, dado que los legitimados tienen que ser ejecutivos, tiene que tratarse de una norma bien estatal, bien autonómica, que oponga al Estado con la comunidad autónoma, de forma que se pueda reunir la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma para intentar resolver ese conflicto que surge en relación con esa norma con rango de ley, para intentar evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Si esa comisión bilateral se reúne y adopta un acuerdo en el que se indica la iniciación de negociaciones para intentar evitar la interposición del recurso, y ese acuerdo se notifica en plazo de 3 meses, es decir, realmente el plazo de 3 meses para plantear el recurso, en este caso se aplica, pero se aplica para la notificación de un acuerdo en el que se inician negociaciones Estado-Comunidad Autónoma. Bien, pues si ese acuerdo se notifica al tribunal, publicándose en el BOE y en el boletín de la comunidad autónoma respectiva, el plazo queda ampliado de 3 a 9 meses, es decir, existen 6 meses más para plantear ese recurso en caso de que no se llegase a un acuerdo en esa comisión bilateral de cooperación. La finalidad de esta ampliación del plazo no es otra que intentar evitar su planteamiento. Además del recurso de inconstitucionalidad, tenemos la cuestión. La primera y fundamental diferencia entre el recurso y la cuestión son los legitimados, es decir, en el recurso los legitimados ya los hemos mencionado, pero en la cuestión parten del Poder Judicial, es decir, será un juez o tribunal el que plantee la cuestión de inconstitucionalidad. El conocimiento corresponde a las salas según un turno objetivo, salvo que el Pleno se aboque el conocimiento para sí. Los legitimados, el Poder Judicial, bien de oficio o a instancia de parte. El momento procesal oportuno, una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, es decir, el proceso judicial ordinario en el que se está conociendo sobre cualquier cuestión, finaliza. En ese momento al juez le corresponde, dentro del plazo para dictar sentencia, aplicar la ley al caso. Si esa ley que va a aplicar el juez puede ser inconstitucional o así lo considera el legitimado, planteará la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué se suspende? Se suspende el proceso judicial en el que se está conociendo hasta que el Tribunal Constitucional determine si esa ley que se va a aplicar es o no inconstitucional. Lo que no se suspende es la vigencia de la norma. Es decir, el planteamiento de la cuestión no suspende la vigencia de la norma sobre la que versa la misma. Respecto a los requisitos para plantear la cuestión, es necesaria previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. Finalizada la audiencia, el juez o tribunal dicta un auto y plantea la cuestión. Como ya os he indicado, se suspende provisionalmente ese proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional lo resuelva.